Bienvenidas y bienvenidos al ciclo de conversatorios Diseñando un futuro sustentable. Esta instancia se desarrolla en el marco del proyecto Red BIOS UDD, financiado por el Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional del Biobío, liderado por la Facultad de Diseño de la Universidad del Desarrollo y en colaboración con UDD Sustentable. Con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible como base, este espacio busca articular la conversación enriquecedora entre autoridades, profesionales líderes de la quíntuple hélice, la Red de Agentes de Cambio, Red BIOS UDD y Central de Agentes de Cambio de UDD Sustentable, acerca de cómo el diseño y la innovación son herramientas claves en la búsqueda de una sociedad sostenible. Los invitamos a vivir este ciclo, conversar sobre nuestra región y proyectar en conjunto el desarrollo sostenible del Biobío y el país. Muy buenos días, gusto de saludarlos a todos. Comenzamos el segundo conversatorio de este ciclo Diseñando un futuro sustentable, un programa de 6 conversaciones sobre sostenibilidad, diseño e innovación que se desarrolla mensualmente, por supuesto, entre los meses de junio y noviembre de este año 2022. Durante el primer conversatorio estuvimos hablando sobre la colaboración para el desarrollo sostenible desde la mirada regional. Ahora vamos a conversar con nuevos actores regionales de la región del Biobío sobre cómo la alianza Estado-Académica puede contribuir al desarrollo sostenible de la región del Biobío. Vamos a comenzar entonces con nuestra primera invitada, Roberta Lama, directora ejecutiva del Comité de Desarrollo Productivo Regional de Corfo de la región del Biobío. Roberta, ¿cómo estás? Muy bien. Hola Giancarlo, hola a todos los que nos están acompañando aquí en este panel y agradecer estos espacios de conversación y sobre todo las temáticas. Así que muy agradecida de estar aquí y espero que sea muy fructífera la conversación. Así será, por supuesto. Muchas gracias a ti por estar acá. Vamos ahora con James Argo. Él es consejero regional, presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del GORE de la región del Biobío. James, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias por la invitación. Saludos a quienes nos escuchan y por supuesto también a este panel con el que espero poder conversar estos temas que son tan importantes. Muchas gracias a ti por estar acá. Vamos ahora con la dueña de casa, Carmen Gloria Ide, directora Círculo REP, subdirectora de Responsabilidad Pública de la UDD. Carmen Gloria, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias Gianfranco por esta invitación, por este espacio. Aprovecho también de saludar a la Central de Agentes de Cambio, los agentes de cambio Red BIOS de la universidad y un honor estar aquí con ustedes en este panel. Bueno, justamente eso que tú decías, agradecer la instancia, agradecer por supuesto y saludar con mucho énfasis a los agentes de cambio de Red BIOS UDD y a la central por supuesto también agentes de cambio. Primero que todo hacer una breve introducción sobre el desarrollo sostenible. Sabemos que este es el centro de estos conversatorios, que es un desafío global y local. El diseño, la innovación sostenible se vuelve un articulador súper relevante como metodología y disciplina para pensar y concretar las diversas soluciones que podamos tener. Es muy relevante trabajar colaborativamente desde el mundo público, privado también, y por supuesto desde la sociedad en general, pero muy especialmente las personas que movilizan e inspiran desde el rol de agentes de cambio para lograr impactar el desarrollo sostenible de la región y por supuesto del país completo. Como ya lo dijimos, tenemos el gran orgullo de saludar al corazón, finalmente, al eje principal de las personas que conforman los agentes de cambio, que crean y trabajan para la promoción de instancias, como por ejemplo esta que estamos realizando ahora, que impactan en el quehacer diario, territorial, institucional, gubernamental en general, en todos los ámbitos. Vamos a comenzar con las preguntas, ¿les parece? ¿Están preparados? ¿Sí? Ya. Esperemos. Vamos entonces. Sobre los desafíos que plantea la Agenda 2030 a nivel global y su bajada en la región del Biobío para avanzar en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS. Pregunta como para todos. Vamos de a uno, por supuesto, respondiendo desde sus expertise, desde sus trabajos, desde las labores que ustedes realizan en la universidad, en el GORE, en Corfo. ¿Cuáles son los principales desafíos identificados en la región del Biobío? Roberta, comenzamos contigo.
Bueno, en relación a la pregunta, no solamente me voy a circunscribir a lo que es la Corfo, digamos, porque me tocó antes trabajar en distintas instancias, en el gobierno regional, universidades, y el mayor desafío para avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible es primero tener una mirada sistémica. Esto no puede ser pensado individualmente por cada actor, sino que es una mirada global. Y lo otro es que esto tiene que ser incorporado en todos los actores. Nosotros nos encontramos que en la educación no están los objetivos de desarrollo sostenible incluidos, en las políticas o estrategias. Ahora, en este caso, se está avanzando en ello, en las políticas regionales, a nivel empresarial, a nivel gubernamental, tiene que estar en parte de la estrategia de cada una de las instancias. Y ese es el primer desafío a nivel regional, pero también a nivel nacional y a nivel país. O sea, todo lo tenemos que considerar porque como es un sistema, nosotros, por ejemplo, Corfo, yo podría trabajar a nivel del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 9 o el 17, las alianzas, pero obviamente yo muevo uno, pero no se mueven los otros. Por lo tanto, no vamos a lograr los objetivos al 2030 que está proyectado de alcanzar las distintas metas que se han fijado. Y además que a eso hay que sumarle la pandemia. Claro que sí. Y la pandemia hizo un retroceso y una paralización en materia de avance de las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Así que el desafío es sistémico, es tener una mirada global en el territorio y así ver en cuál de las metas podemos trabajar cada uno de los actores, pero no podemos trabajar de manera individual, sino profundizar el 17 para trabajar todos globalmente. Perfecto. Carmen Gloria, del punto de vista de la universidad o de cómo tú te desarrollas. Concuerdo absolutamente con lo que comenta Roberta, de que la Agenda 2030, cierto, es una agenda global, pero tenemos que llevar esa agenda global al territorio, a pensarlo mucho más local. Y ese es un tremendo desafío, porque cuando, por ejemplo, hablamos de generar conocimiento, tenemos que ser capaces hoy día de entregar conocimiento para lo que está pasando en este lugar, en este territorio. Preparar a nuestros jóvenes no lo que está ocurriendo en Nueva Zelanda o Dinamarca, que solemos mirar mucho a países mucho más desarrollados que nosotros en ciertas materias, sino más bien los tenemos que preparar para lo que nuestro país necesita con las herramientas que ellos deben tener. Y ahí está el desafío de pensar los territorios muy sistémicamente, como decía Roberta tomando sus palabras, porque esta solución debe ser siempre colaborativa. Y ahí la principal misión de universidades, de instituciones, por ejemplo, como la UDD, tiene que ver con la interdisciplina. Hacer que los profesionales del futuro sean empáticos de todo ese conocimiento que necesitamos para implementar soluciones. Y esa mirada también tiene que ser como interregional, porque la realidad de la región del Biobío puede ser muy distinta a la realidad de otras regiones. No todas vamos a lo mejor en la misma velocidad. Ahí hay un rol muy importante de la política pública, de que finalmente cómo vamos a impulsar un país que se acerca al desarrollo sustentable, que busca impactar la Agenda 2030, pero con la idiosincrasia de cada uno. Lo que siempre digo, no podemos pedirle a Calama lo mismo que le pedimos a Concepción. James, y desde el punto de vista justamente de las políticas públicas del GORE. Sí, hay varias cosas. Obviamente coincido con el panel. Estoy acostumbrado a paneles mucho más conflictivos. Estoy de acuerdo que esto Hasta ahora estamos bien. Es sistémico, muy de acuerdo, pero yo creo que el principal desafío está también en el qué, porque finalmente tenemos esta parrilla de agenda y lo importante es tener un buen diagnóstico, y nosotros del Gobierno Regional estamos trabajando desde ya en la reformulación de la Estrategia Regional de Desarrollo, que de alguna manera impone o plantea o propone más bien cuáles son aquellos énfasis en los que debemos concentrarnos. Por una parte está, por supuesto, el tema de la pobreza. Hay un importante desequilibrio desde el punto de vista de las regiones, de las provincias, de las comunas también. Yo creo que desde ese punto de vista hay mucho que hacer, y también el trabajo que se hace a diario, no solo desde el gobierno regional, digamos, ejecutivo, sino que también desde el Consejo Regional. Nosotros nos organizamos en 21 comisiones, entre las cuales está una de las que yo presido, que es la de Ciencia y Tecnología, y ahí trabajamos justamente esta área de innovación a través de todos los proyectos que son del Fondo de Innovación para la Competitividad. Y ahí invertimos un porcentaje no menor de recursos, 20.000 millones de pesos entre el año pasado y este año, que permite justamente esta conversación con la academia y también con distintas organizaciones de la sociedad civil para pensar la región y ver también cómo nos hacemos más competitivos, porque desde otro punto de vista, nuestra región, a pesar de todas las virtudes que tiene, los índices de competitividad está bastante bajo en la tabla y es un desafío también, y yo creo una de las prioridades. Claro que sí. Oye, Roberta, y tú hace un ratito nos hablaste del punto de vista desde Corfo, pero también hablaste del punto de vista del gobierno, a lo mejor en tus labores anteriores. Si nos ponemos del punto de vista de Corfo directamente, ¿cómo se está incentivando y articulando esta agenda en el plano local y cuáles son las iniciativas, a lo mejor territoriales, que tienen? O sea, con respecto a lo que realiza el Comité de Desarrollo Productivo, que es un comité de Corfo, en estricto rigor, si uno revisa solo la misión de Corfo, que es mejorar la competitividad,
ya estaríamos insertos en uno de los objetivos de desarrollo sostenible que tiene bajada a través de distintos instrumentos. Pero sobre todo se le ha incorporado en estas últimas definiciones de la misión que sea un desarrollo sostenible, porque no podemos generar competitividad sin que sea desarrollo sostenible y equitativo territorialmente. Y el modelo, por ejemplo, que nosotros tenemos acá en esta región, que es el Comité de Desarrollo Productivo, es un modelo descentralizado que lo que busca es tener una alianza muy bien coordinada con el gobierno regional. Uno de nuestros llamados es coordínate con el gobierno regional en cuanto a su estrategia regional para hacer las mejoras. Por lo tanto, en la medida que el gobierno regional tenga su estrategia actualizada, va a tener incorporados los objetivos de desarrollo sostenible. Obviamente nosotros tomamos esos instrumentos o las necesidades y eso lo tenemos que volcar en algún instrumento que pueda llevar a cumplir esos resultados. Y obviamente tiene otras líneas específicas. Tenemos la transversalización en materia de género, que también es uno de los objetivos de desarrollo sostenible, descarbonización. Entonces entramos en distintos, o sea, si bien es lo genérico, pero después tenemos distintas bajadas en el territorio a través del comité, pero también a nivel nacional con instrumentos nacionales que permiten abarcar distintos ejes de las metas de los objetivos de desarrollo sostenible. Claro, bueno, de hecho en el conversatorio anterior lo hablábamos y parece que es algo que es necesario y tiene que ser así, que tiene que estar todo entrelazado. La comunidad es muy importante, la academia es muy importante, pero también el gobierno regional o central también es muy importante y todos tienen que ir como de la mano. Y te aprovecho para preguntar, James, desde el gobierno regional, ¿de qué manera se ha instalado la Agenda 2030 en la región del Biobío? Sí. O sea, lo primero, lo que decía muy bien Roberta, directamente, en la acción directa que hace el gobierno regional a través de los fondos de innovación para la competitividad, pero también las otras áreas. O sea, tenemos un área social muy fuerte que está trabajando también con las distintas comunidades, con las distintas comunas. También a propósito de los desafíos, el tema del agua, que es un tema clave, no solo hacer el diagnóstico, sino que también buscar la manera de proponer soluciones, hacer estudios de cuenca o de microcuencas, y así ir abordando las problemáticas que de alguna manera todos sabemos. Creo que si uno revisa el listado de estos puntos o estos desafíos, la verdad es que nadie podría decir, sabe que esto me suena extraño, nunca lo he escuchado. Son bastante, y en la región específicamente, pero el tema es ordenarlos y también dirigir, como bien decía, el esfuerzo. Nos pasa, por ejemplo, no solo en la coordinación público-privada, sino incluso en la coordinación pública también tenemos dificultades entre el nivel central y lo que pasa acá en las regiones. No sé, tenemos, por ejemplo, en materia de hidrógeno verde, 4 o 5 iniciativas distintas abordando lo mismo. Entonces ahí lo importante es hacer estas redes que nos permitan de alguna manera fortalecer esos estudios y ese trabajo que se está haciendo desde la región. Muy bien. Carmen Gloria, ¿cuál es el rol de la universidad frente a la construcción de una visión local de los ODS y la formación de profesionales concientizándolos en la materia? Sin duda trabajando en esta colaboración mucho más concreta, entendiendo que acá en la universidad está el conocimiento, ¿cierto? O quizás están esas nuevas ideas mucho más vírgenes, por decirlo de alguna manera, sin el sesgo, por ejemplo, cuando te posicionas en una empresa. Y es muy enriquecedor, por ejemplo, cuando conectas con una empresa, con alguna organización y llevas esas nuevas ideas, llevas ese conocimiento joven que es tan fructífero que en muchos casos no tiene el sesgo desde las problemáticas que se dan cuando ya estás en una organización. Entonces, lo primero es conectar con eso, ¿cierto? Empezar a generar conocimiento colaborativo, conocimiento conjunto, resolver realmente problemáticas reales. Hoy día creemos desde, por ejemplo, el trabajo que hacemos con los agentes de cambio en la universidad, que la práctica hace hoy día un muy buen profesional, porque te permite entender realmente el problema. Por ejemplo, nosotros podemos hablar en materias de sustentabilidad de los temas que más famosos son los temas medioambientales. El tema es que podemos pensar en reciclaje, podemos pensar en economía circular. El tema es cuántos realmente saben hoy día en las organizaciones, en el gobierno de economía circular. Y ahí está la entrega de herramientas, ese trabajo colaborativo, ya sea desde los jóvenes o preparando a aquellos para poder trabajar en el desarrollo de la región, entregando el conocimiento y buscando esa solución apropiada. Hablabas un ratito, Roberta, de este nuevo enemigo que nos llegó en los últimos años que ha hecho poner todo más lento, que es la pandemia. Y estamos todos, expectantes de cuándo va a terminar la pandemia, por más que ha disminuido, hemos tenido distintos picos, y ahí quizás es importante asegurar el compromiso de las empresas en el cumplimiento de los ODS para poder también seguir avanzando en este tiempo que hemos perdido, alineando su estrategia de sostenibilidad con los desafíos globales. James, a propósito de eso, ¿de qué manera el GORE está impulsando esta concientización en el mundo privado
¿Y qué puente se ha extendido entre lo gubernamental y lo empresarial en esta línea? Sí, lo primero es que yo diría que partir predicando por el ejemplo es muy importante. Poder mostrar nosotros que estamos dispuestos a ir más allá de lo legal, porque finalmente, si uno lo lleva al plano ético, la verdad es que lo que estamos hablando es salir de la política de mínimos, de cumplir con lo legal, e irnos a los máximos, a comprometerse, a involucrarse, no solo porque es conveniente, no solo porque es adecuado para la empresa, sino que porque es lo ético o lo razonable hacer. Desde ese punto de vista, en el gobierno regional tenemos un trabajo bastante importante a través de las distintas divisiones, en particular la de industria y otras, y hacer, en el fondo hacer la invitación a empaparse de estos compromisos y ojalá también los puedan asumir y nosotros desde donde se pueda también ir colaborando. No se trata solo de decirle, ¿sabe qué? Estos son los compromisos, hágase cargo usted, sino que también entregar herramientas y no solo a lo privado, sino que también a las distintas casas de estudio y a la academia para que nos ayuden. Pues estoy pensando en la estrategia de internacionalización, estoy pensando en lo que conversamos recién del punto de vista del agua, estoy pensando también en la superación de la pobreza. O sea, ¿qué les parece, por ejemplo, que nosotros a través del gobierno regional estemos tratando de abordar temas tan delicados como, por ejemplo, las ferias? El trabajo digno a propósito de los compromisos. Qué importante es que nosotros generemos esas instancias, por ejemplo, para que un feriante tenga la posibilidad de tener acceso a Internet para hacer las ventas de otra manera y a lo mejor aumentar sus ventas. O cosas tan delicadas, tan importantes para la misma feria como el tema de los baños. Ustedes saben que acá en Concepción y en otras comunas, lamentablemente, ellos no tienen acceso a algo tan básico como el baño y tienen largas jornadas y son desafíos que nosotros nos hemos autoimpuesto como gobierno regional. Y Roberta, del punto de vista de los incentivos de las buenas prácticas empresariales, ¿qué herramientas entrega Corfo para eso? En general, ¿Cómo lo incentiva? o sea, en general existen distintos instrumentos. Eso por eso digo, no puede ser uno en específico porque, por ejemplo, tenemos uno de difusión de tecnología en materia para ir disminuyendo o mejor utilización del agua. ¿Ya? Eso es un instrumento con un programa específico que sirve para difundir ¿para qué? Para adoptar buenas prácticas en el uso de agua. También hay otros instrumentos en materia de fomentar la calidad en el trabajo y eso implica mejor competitividad, mejores empleos. Entonces, ataca distintos puntos de vista. Yo te estoy diciendo algunos, pero si uno toma un instrumento de Corfo y lo focaliza en áreas específicas y mejoras la competitividad, pero una competitividad sostenible y equitativa en el territorio, estás cumpliendo con aportar a esto. Ahora, obviamente, puede ser que nosotros aquí, y yo lo digo para todos, que eso también sé que cuesta, muchas veces nosotros trabajamos en una línea, pero no dejamos el registro a qué meta de los objetivos de desarrollo sostenible estamos apuntando y a veces eso nos cuesta más demostrar todo lo que estamos haciendo en la región. James lo cuenta, Carmen Gloria lo cuenta por las universidades. Si nosotros nos juntáramos todos y analizáramos todos los proyectos que tenemos, dónde estamos apuntando y qué meta estamos, lo más probable es que podríamos actualizar los indicadores de los objetivos de desarrollo sostenible e incluso decir que la región del Biobío está apuntando a hidrógeno verde, construcción en madera, de manera sostenible, y te aseguro que pasaríamos índices muy relevantes en cuanto al posicionamiento regional. No digo que otras regiones no lo tengan, pero podríamos impulsar a hacer ese registro todos juntos para poder determinar dónde no estamos actuando y en aquellos casos que estamos actuando demostrar que la región tiene un compromiso con esa agenda. Y con respecto a lo... hemos hablado harto acá, hablábamos también del evento anterior y acá, que finalmente es un trabajo en equipo, entre ambas partes, entre muchas partes, sociedad, universidad, gobierno, y del punto de vista de los liderazgos, Carmen Gloria, primero preguntarte, ¿crees tú que los liderazgos tienen que ser individuales o también pueden ser a lo mejor en equipo? ¿Y cómo esos liderazgos individuales o de equipo pueden entrar a cambiar la cultura empresarial? El liderazgo ahí, Gianfranco, yo creo que está mutando. Antes siempre hablábamos de este liderazgo como desde el team building, ¿cierto? Había un líder que movilizaba a otros, los inspiraba y los otros los seguían. Pero hoy día tiene que ver con un liderazgo personal. Hoy día hablamos de un propósito personal. ¿Quién quiero ser? ¿En qué quiero contribuir? ¿En qué me quiero convertir? Y ahí yo te diría que hay cambios generacionales que nos invitan a avanzar muy aceleradamente en eso, pero también los desafíos. Hoy día cuando pensamos en los temas de sustentabilidad, son bien motivantes porque suelen ser de un aporte para el planeta, un aporte para las personas, ¿cierto? Generar desarrollo. El desarrollo va muy de la mano con los temas de sustentabilidad. Y ahí es donde necesitamos a esas personas
que lo decidan personalmente, que movilicen una familia. Tú eres un muy importante caso de eso, Gianfranco, en donde tú decides empezar a trabajar en temas de sustentabilidad o temas que aporten. Y ahí yo te diría que hoy día necesitamos liderazgos personales que conecten en grupos, ¿cierto?, que empiecen a generar este liderazgo mucho más colectivo. ¿Y eso puede llevar a cambiar la cultura empresarial? Sin duda, sin duda. Aquellas empresas que se trazan un propósito organizacional de trabajo colaborativo, pensando, por ejemplo, en las condiciones laborales. Hoy día las empresas se tienen que parar en una vereda distinta. La regulación en materia laboral te dice una cosa, pero el beneficio, la conciliación vida-trabajo es algo absolutamente proactivo y voluntario de las organizaciones para generar calidad de vida. Y ahí viene hoy día el nuevo compromiso organizacional, en donde tú también puedes decidir, yo quiero trabajar ahí, quiero pertenecer a esa organización, porque de algún modo comulga o comparte aquellos valores o propósitos que son personales. Muy bien. Ya, vamos a seguir. La red de agentes de cambio, Red BIOS, se desarrolla gracias al Fondo de Innovación para la Competitividad del Gobierno Regional de la Región del Biobío y tiene el objetivo de conectar profesionales líderes que compartan la convicción de que el desarrollo sostenible es una necesidad y que solo a partir de esta visión se podrán crear soluciones transformadoras para el bienestar colectivo y medioambiental. Con respecto a esta meta, pregunta para todo el panel completo. ¿Cuál es la importancia del compromiso de los líderes individuales y las iniciativas de la sociedad civil en el cumplimiento de estos desafíos? Partamos con Gloria ahora. En línea con lo que comentábamos antes, tiene que ver con este compromiso, es con la responsabilidad que me tomo los desafíos planetarios hoy día. O sea, hoy día todos estamos viviendo ciertos eventos climáticos extremos. Acá en Concepción, la lluvia permanente, todo el mundo lo comenta, y eso tiene que ver, ¿cierto?, con vivir las consecuencias, por ejemplo, del cambio climático. Entonces, en la medida que empiezas a ser mucho más sensible y que empiezas a ser empático, también empiezas a ser responsable. Y ahí es donde necesitamos generar ecosistemas fructíferos para eso. Muy bien lo comentaba Roberta y James de lo que está ocurriendo tanto en Corfo como en el mundo más gubernamental, que tiene que ver con generar estos espacios, estas instancias para generar conocimiento, pero también para empezar a colaborarnos. No es un proceso gregario natural, tenemos que forzarlo hoy día. Hay diferencias generacionales también que nos invitan a hacer esa conexión de lo que quieren los jóvenes y las personas mayores. El tema está en que seamos siempre capaces de ir evangelizando en esto, porque si no es muy difícil generar esa conexión de manera natural, porque cada uno está en su día a día. También tenemos que ser realistas, tenemos un propósito personal, pero también tenemos una agenda personal. Y esa es la conexión que tenemos que lograr que conviva en lo colaborativo. Me dio risa, le aprovecho de contar una anécdota. El otro día recibí un Twitter de una persona que me dijo que yo era como el pastor del reciclaje. Porque claro, uno y finalmente eso es lo que hace uno, evangeliza. Tenemos un poco de eso. Porque es machacar, y tenemos un poco de eso, pero también por otro lado, claro, las personas que son más escépticos de estos temas, y ahí aprovecho de preguntarles también un poquito a las tres, ¿no sienten que somos muy reactivos y poco preventivos en este sentido? Porque ya tenemos el tema encima, tenemos el huracán, el tornado encima, y decimos, chuta, ya tenemos que hacer algo. Sí, o sea, es que son varias cosas. Primero, en la línea lo que comentaba el panel en general. Primero, yo creo que hay un ejercicio importante desde el punto de vista de la información. Porque, insisto, estos temas son temas que están en el debate público, que están también en la conversación, pero falta, como decía Roberta, ese como ordenamiento. Es decir, mira, esta iniciativa se enmarca dentro de esta estrategia que tenemos o dentro de estos puntos globales, en fin, de estos objetivos. Y lo otro, claro, un escenario no solo académico, no solo para aprender, digamos, formalmente, sino que también para ejercer liderazgo. Hay una discusión antigua respecto a si el líder nacía con estas capacidades o características o se hacía, pero en realidad lo que yo he tenido la posibilidad de estudiar es que en realidad son posiciones de liderazgo, finalmente, que uno en un momento puede estar ejerciendo liderazgo, en una etapa de un proyecto, por ejemplo, y después entra otro liderazgo con otras capacidades, con otras aptitudes, digamos, y la idea es que eso vaya ordenado a estos objetivos, a estos fines, y nos permita ir avanzando, y claro, pero desde lo concreto, porque si no queda como, sí, ¿quién podría estar de este panel en contra de que tenemos que vivir un mundo que sea más sostenible, que sea más adecuado con el medio ambiente? Ya, pero ¿cómo lo hacemos en la bajada regional? ¿Qué es lo que vamos a hacer desde la Corfo, desde el gobierno regional, desde la academia, para que eso finalmente resulte y para que abone a una estrategia que no solo regional, sino que mundial? Roberto. Me surgen hartas cosas aquí, desde la evangelización. Nosotros cuando partimos en Corfo, que era el Comité Innova Biobío en su minuto, nosotros evangelizábamos en innovación. Así que creo que todos cuando parten en algo evangelicen, y yo creo que es parte de un trabajo importante aquí
yo haría una relevancia, digamos. El líder no solo tiene que ser una cosa de personal, con características personales, pero yo le agregaría otro elemento más. Ahora tiene que ser un liderazgo colaborativo en este tipo de instancias que no abarcan a uno sino más, sino que ya no necesitamos solo al líder que persiga su objetivo personal, sino que también mire al mundo, cómo está aportando al mundo en lo que está haciendo. Entonces tiene que ser un líder colaborativo, pero también creativo, porque los problemas cada vez pasan más rápido, cada vez tenemos más problemas que no podemos resolver y eso requiere una mirada distinta a cómo se resolvían los problemas. Y es ahí donde surge lo que tú dices, somos reactivos, efectivamente somos reactivos, estamos esperando que la Agenda 2030 nos llegue en 8 años más, o ya estamos casi terminando el año, y ahí vamos a empezar a mirar en cuánto avanzamos, no. Y es por eso que yo, por ejemplo, el Objetivo de Desarrollo Sostenible, el 17, que es la alianza, yo lo habría puesto número 1. Porque para poder resolver esto se necesita partir por eso, para alinear voluntades, alinear objetivos, porque esto implica trabajar colaborativamente entre todos. Por ejemplo, una empresa, cuando tú estás mirando la productividad, no estás mirando todo lo global. Y por lo tanto estos temas tienen que estar en el core del negocio. Es lo mismo cuando y ahí también yo participo en una corporación que es descentralizada, trabajamos en perspectiva de género, que es uno de el objetivo 5, y ahí cuando tú ves eso, mientras no está en el core del negocio, esto es un tema que bueno, es de buena crianza, está de moda. Los objetivos de desarrollo sostenible es lo mismo, mientras estén de moda y no estén en el core de las instituciones, en el core del negocio de las empresas, en la parte de la academia, mientras no sea algo que les estén midiendo, no se va a desarrollar. Es triste, pero es así. Ahora, si los líderes lo ponen como un punto central, esto empieza a avanzar distinto. Entonces aquí, liderazgo colaborativos y creativos, que se sumen al core del negocio. Y hoy en día, ¿dónde crees tú que es necesario colocar estos líderes y articuladores de la región del Biobío? Si pudieras elegir de dónde... O sea, yo primero... Aquí creo que están casi todos los actores. Ahora yo sumaría más actores, pero el gobierno regional con el Consejo Regional, porque decían la estrategia y también las bajadas de los distintos instrumentos de los fondos regionales, están las universidades están formando a los estudiantes. Los estudiantes tienen que tener una mirada, yo siempre hablo de una mirada global, que tú la mencionaste, que lo pasa a nivel global, también pasa en lo local, con una mirada. Los investigadores tienen que sumarse a esto. No puede ser solo escribir un paper sin que eso reporte alguna necesidad del territorio. O sea, no podemos seguir. Ahora, eso implica modificar las cosas de la CNA y una serie de cosas que hay que mover. Ahora, algo ha hecho la CNA que pidió vinculación bidireccional y en ese sentido tú tienes que dar cumplimiento a las necesidades del territorio para que te midan y aprendamos todos. Entonces, tiene que estar la academia, tiene que estar el gobierno local, tiene que estar las instituciones públicas del territorio y tiene que estar la sociedad civil. O sea, todos los actores tenemos que trabajar para que esto cambie. Esto no es solo por una agenda, es porque nos está demostrando el cambio climático y las distintas cosas que nos necesita a todos para hacer un lugar mejor donde vivir. Claro que sí. James, si tuvieras una pinza, ¿dónde colocarías a estos líderes? O sea, obviamente yo lo invitaría a lo público, pues es evidente que desde el gobierno regional hay un espacio difícil de superar o de igualar en términos de acotar a la región lo que son estas ideas, estos objetivos y desde la política pública. Y de ahí también invitar no solo a lo público, sino que también a la política, donde se toman decisiones súper importantes, que es importante que puedan incorporar este tipo de objetivos y este tipo de desafíos también. Y lo privado también, o sea, no quiero decir que con esto se vengan todo lo público y se olviden de las empresas. Es clave también ese cambio, entender que la sostenibilidad no pasa solamente como se entendía antiguamente, que era que la empresa pudiera seguir funcionando, sino que tiene que ver con una serie de variables diferentes. Y que eso también es parte, y tiene que ser parte del análisis de los balances, no solamente que yo invierto tanta plata y que le busque la mayor beneficio posible dentro de lo legal, sino que aquí también hay que pensar en estas otras variables. Y si yo tuviera que elegir así como 2 o 3 puntos, con pinzas, como dices tú, desde lo público y desde lo privado, construcción sustentable de todas maneras. Tenemos un problema de 167 campamentos en la región, el tema del agua, obvio. Y ver cómo aprovechamos nuestra capacidad agroalimentaria como región. Tenemos una capacidad instalada increíble en la provincia de Biobío y una oportunidad en Arauco, siempre y cuando logremos dar las condiciones. Yo creo que esas son como 2 o 3 áreas donde uno podría concentrarse. Carmen Gloria, ¿dónde faltan los líderes? En el territorio, conociendo la realidad.
O sea, desde la oficina o desde la sala de clases no conseguimos necesariamente impactar. Falta esa conexión que te va a generar finalmente decir, esto es lo que está ocurriendo, esta es la realidad. Y ahí mucho concuerdo desde el mundo academia, desde lo que decía Roberta, o sea, necesitamos que esas investigaciones, que ese conocimiento salga. Y eso es lo que estamos buscando con iniciativas, por ejemplo, como esta, como de Sustentable, de poder llevar ese conocimiento al territorio a quienes realmente lo necesitan para poder ejercer ese cambio. Claro que sí. Bueno, el programa Red BIOS de la UDD es una iniciativa ejecutada por la Facultad de Diseño, bajo la premisa de que el diseño y la innovación tienen un papel muy protagónico en la creación de las soluciones sostenibles. Roberta y James, para ustedes dos esta pregunta. ¿Cuál es su percepción del papel de la metodología del diseño como generador de ideas disruptivas para enfrentar las actuales crisis? Desde mi punto de vista es un elemento que tiene que estar. O sea, tiene que estar uno, porque va muy relacionado con la innovación. Cuando uno hace procesos de innovación, tiene que hacer lo que utilizan los diseñadores, el design thinking, las metodologías de diseño, es primero observar el problema, luego de eso ajustar, ¿de acuerdo? Pero siempre teniendo la mirada del usuario o en este caso del territorio. Y eso hace que tú cuando haces una propuesta de solución, la propuesta de solución sea ajustada a las necesidades y no sea investigar por investigar o no sea crear cosas que no van a resolver problemáticas. Yo lo único que le agregaría ahí, que me tocó verlo en una formación que tuve, es que en los objetivos de desarrollo sostenible hay que pensar en un diseño sistémico, que es una concepción ahí que también se está trabajando, porque el design thinking, o en este caso lo que utilizamos en innovación, queda un poco chico cuando estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible. Cuando tomamos un solo problema específico, súper, pero hay que agregarle esta mirada sistémica que a veces la mirada de diseño, hay que agregarle este apellido de diseño sistémico. Así que, pero creo que es lo que puede generar algunos cambios en algunos sectores, industrias y empezar a avanzar en sustentabilidad y en sostenibilidad. James, lo mismo, pero te aprovecho también de agregar cómo podemos a lo mejor ahí agregar o cuál sería el rol de la creatividad en todo esto. Oye, difícil pregunta porque en el fondo, a ver, yo soy abogado de profesión, ¿ah? Entonces alguien puede decir, bueno, ¿qué sabe un abogado de diseño y sustentabilidad? Pero la verdad es que lo que menos he hecho es ser abogado, y desde la experiencia y también desde lo que he tenido la posibilidad de estudiar, yo la impresión que tengo es que como está hoy día el mercado, como está hoy día la economía chilena, hay un espacio increíble para la innovación y un espacio gigante también para lo que es el diseño, sobre todo si estamos pensando en que hoy día tenemos un importante sector servicio, enfocado al cliente, obviamente, la línea de lo que decía Roberta, y por eso me acuerdo en una oportunidad tuve la posibilidad de leer una de las revistas que salen acá de diseño, mira, un abogado leyendo revistas de diseño, y hablaban acerca, pero me acuerdo porque hace un símil con un tema filosófico, que hablaba de que en el fondo, ¿qué es lo que hace el diseño? ¿Cuál es el ethos del diseño? Y el diseño tenía que ver, lo decía el autor, no me acuerdo quién era, respecto a lo que plantea Lacan. Entonces decía, ¿qué es lo que hace el diseñador? El que hace el diseño, por un lado lo concreto, lo real, por otro lado lo simbólico, la identidad, en fin, y por otro lado también lo imaginario, la experiencia. Entonces yo creo que esas tres cosas que vendrían a definir de alguna manera lo que es el diseño, desde mi punto de vista como abogado, yo creo que finalmente el espacio también para la innovación y para también trabajar en la línea de la sustentabilidad. Oye, Carmen Gloria, ¿cómo podemos incluir en esto a los profesionales de otras áreas que probablemente no tienen a lo mejor ese pensamiento creativo? Por ejemplo, el abogado. Yo también soy abogada. Yo hablo de cualquier cosa menos de... ¿Viste? Que no tienen a lo mejor ese pensamiento creativo, cómo esta disciplina del diseño puede aportarle a ellos. Hoy día uno de los más grandes desafíos que tiene cuando hablamos de desarrollo sustentable es que mucho no existe, la solución no existe. Y uno de los términos que se ha acuñado mucho en el último tiempo tiene que ver precisamente con ecodiseño, ¿cierto? Con empezar a ecodiseñarlos en los distintos aspectos de la vida cotidiana. Y ahí sin duda hay una conexión relevante. O sea, hoy día, por ejemplo, si tomamos el caso de los abogados hoy día tienen que pensar, ¿cierto?, la normativa, interpretarla desde ciertos desafíos que tienen que ver con el agua, con el uso de ciertos materiales, con todo lo que está ocurriendo hoy día de una transición energética en nuestro país. Y para poder entender eso sistémicamente, como bien decía Roberta, tiene que ver con empezar a diseñarlo con esta nueva mirada. Así que ahí esa creatividad, esa innovación, sin duda es lo que necesitamos. Necesitamos gente que, por ejemplo, nos diseñe una vida sin envases y embalajes que vamos a tirar a la basura. Y ese es un meterse directamente en el día a día y pensar algo nuevo. Creatividad absoluta.
Sí, pues, y ahí también es importante que sea de los territorios, como tú decías hace un ratito. Aprendiendo el usuario es clave para que podamos hablar de desarrollo sustentable, si no es mucha poesía, como suelo decir, pocas soluciones concretas. Sí, así es. Bueno, comenzamos a cerrar entonces este segundo conversatorio, cómo la alianza Estado-Academia puede contribuir al desarrollo sostenible de la región del Biobío en el marco del ciclo Diseñando un futuro sustentable. Le quiero dejar los últimos segundos, minutos, para que se despidan, si quieren dar alguna reflexión final, Roberta. Aparte de agradecer el espacio de conversación y que sigan habiendo muchos más en este sentido, es que propiciemos en la región avanzar en los objetivos de desarrollo sostenible mancomunadamente con todos los actores, porque así es la única forma de mejorar la calidad de vida de las personas del territorio, con todos los agentes públicos, privados, con los agentes de cambio y todos los que puedan estar involucrados. Así que creo que es un buen desafío para modificar lo que estamos viviendo y incorporando diseño de manera transversal, porque creo que es la única forma de hacer cambio y cambiar la mirada. Muy bien, muchas gracias por estar acá. James. Sí, no, agradecer la invitación a la universidad, a los panelistas también. Yo creo que es una conversación bastante interesante y reiterar el llamado de invitar a quienes trabajan en el diseño, a quienes trabajan en innovación, a acercarse a lo público y en particular acercarse al gobierno regional. Nosotros administramos algo así como el 10% del presupuesto público de la región y desde ahí, desde los fondos de innovación para la competitividad, pero también desde otras áreas tenemos también un rol clave y creo que pueden ser un aporte los que nos están viendo y escuchando de manera de hacernos cargo de esta agenda global, pero que requiere abordarse, como decía, desde los territorios y desde lo concreto. Eso. Carmen Gloria, ¿seguimos evangelizando? Seguimos evangelizando, me encanta, es casi un propósito absolutamente personal, colectivo, ya me dedico a eso. Pero y aquí dos cosas, Gianfranco. Lo primero, a título personal, gracias por haber estado en este panel. Creo que es muy agradable poder conversar con profesionales como ustedes que sintonizamos en estas temáticas, pero desde los zapatos de cada uno, que es también un poquito lo que hablamos acá. Y después me pongo el sombrero absolutamente UDD. Les quiero agradecer también por haber venido y sin duda dejarlos invitados a que tengamos ese trabajo. Tengo el orgullo de liderar UDD Sustentable, que creo que es un articulador en este territorio, ¿cierto?, en la región, que nos permite empezar a entregar soluciones, entregar ese conocimiento. Y sobre eso, sin duda, seguir trabajando en desarrollo sustentable y ojalá que nos volvamos a ver en una próxima instancia. Muchas gracias. Así es. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos entonces este segundo conversatorio Diseñando un futuro sustentable. Agradecer, por supuesto, a la UDD por estas instancias y nos vemos en una tercera oportunidad. Gracias, que estén bien. Chao, chao.